Estamos hablando de una salvación dinámica, una salvación poderosa. Y estamos realmente tomando como base Romanos 1, 16, 17. En Romanos 1, 16, Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, es el dunamis de Dios, es el dínamo de Dios. Y verso 17 nos dice cuál es ese dínamo, cuál es ese dunamis, es decir, la justicia de Dios. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Así es que realmente cuando hablemos del poder de Dios debemos de estar hablando 1, 16, 17. Y de nuevo, en este mensaje vamos a concluir realmente este asunto de la salvación dinámica. Mostramos ya el punto de vista de Pablo, mostramos el punto de vista de Pedro y mostramos también, o sea, la manera en cómo Dios desplegó la supereminente grandeza de su poder, ¿verdad? Para con nosotros los que creemos, resucitando a Cristo entre los muertos y luego ascendiéndole y luego sometiendo todas las cosas bajo sus pies y finalmente dándolo por cabeza sobre todo el universo a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Bueno, de nuevo, este día queremos concluir, ¿sí? Quisiéramos de nuevo volver al apóstol Pablo. Vamos a Romanos capítulo 8, donde Pablo dice que ese poder de Dios, ¿verdad? Ese poder lo que hace es que todas las cosas ayuden a bien, que todas las cosas trabajen para bien, que todas las cosas operen para bien. Bueno, realmente Él pone dos condicionantes, ¿verdad? A los que aman a Dios, número uno. Número dos, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y entonces, o sea, hablamos un poquito del asunto de amar a Dios, ¿verdad? Es realmente ir a su palabra. Y hablamos un poquito también del propósito de Dios, ¿verdad? El cual, o sea, Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Dios en ese sentido nos seleccionó, nos escogió, ¿sí? Y finalmente nos predestinó. Es decir, nos asignó un destino de antemano. Ese destino de antemano es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea el primer nacido, el prototocos, y nosotros sus muchos hermanos menores. Entonces, Pablo sigue hablando, ¿verdad? En el versículo 30, Pablo dice, y a los que predestinó. Es decir, a los que les asignó un destino de antemano, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, de nuevo, esta palabra justificó, ¿me entienden? Está basada realmente en Romanos 1, 16, 17. ¿Sí? A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese será nuestro destino, la glorificación. La glorificación es tener un cuerpo glorificado, un cuerpo como el del Señor Jesús. No vamos a entrar ahorita en otros detalles, pero de rato cubriremos nuestro siguiente tema va a ser realmente el punto focal del Evangelio de Dios. Y ahí vamos a hablar de la hijificación. Así es que bueno, nada más se lo estoy adelantando, ¿verdad? Ya cuando lleguemos en su momento usted podrá ver a qué nos referimos. Ok, entonces, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó.
A los que justificó, a estos también glorificó. Hagan de cuenta que pone todo el proceso desde la eternidad pasada hasta, como quien dice, el punto de la glorificación. Es decir, eso puede suceder, ¿verdad? Si viene el Señor por nosotros, ¿verdad? Eso ahí será nuestra glorificación. Y si no, ¿verdad? En el momento de la resurrección, o sea, nosotros seremos resucitados con cuerpos glorificados. Entonces, básicamente es todo el proceso, ¿verdad? Desde que Dios nos escogió, Dios nos seleccionó, Dios nos apartó, ¿verdad? Y luego entonces de esa manera Él nos asignó un destino de antemano, que fuésemos con la misma forma de la imagen de su Hijo. Y luego finalmente, ¿verdad? También nos justificó por esa razón, ¿sí? Y entonces todo esto que va a describir Pablo, ¿verdad? Esa es la realidad de Romanos 1, 16, 17. Entonces, a los que justificó, también a estos glorificó. ¿Ok? Pablo después empieza a detallar los puntos, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Bueno, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Sí? Ese es su poder. Esa es su justicia. Y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora ni el diablo, ¿me entiende? Porque el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Pero a veces también nosotros, ¿me entiende? Tenemos esa actitud y acusamos también. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando Dios justifica es porque ya nos redimió, ya nos compró de nuevo para Él, ya su sangre la aplicó, ¿me entiende? Y ya vino en la propiciación con su Hijo. Nuestros pecados ya fueron perdonados, fue resuelto nuestro problema con Dios. Y ahora pues ya, Él nos ha aprobado de acuerdo a su nivel de justicia. Dios es el que justifica. Cuando eso sucede, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué alivio, qué descanso, qué paz, qué sanidad. Bueno, ok. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó. Resucitó para nuestra justificación. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense nomás, qué maravilloso. Hebreos 7:25, ¿me entiende? O sea, para mí lo hace más claro este asunto de la intercesión. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar por completo. Oiga, puede también salvar por completo a los que por él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre. Vive para siempre para interceder por ellos, para interceder por nosotros, para interceder por ti y por mí. Vive para siempre. Nada más para eso vive. Probablemente nosotros tomamos, podríamos decir muy a la ligera ese asunto de la intercesión de Jesús.
Pero fíjese, cuando el Señor va a la intercesión, o sea, eso es un aspecto muy íntimo ya con Dios. Fíjese, se me hace que en Timoteo, Pablo habla del asunto de la oración. Y él dice que, pues, hay una oración, por decir así, de adoración, ¿sí? Oramos adorando a Dios, adorando al Padre, adorando al Señor Jesucristo. Y también hay una oración de petición, ¿sí? Es decir, a veces hay alguna necesidad y oramos pidiendo por tal necesidad. Pero luego hay una oración de intercesión. Ya esa es una oración íntima. Ya esa es una oración, ¿me entiende?, en la cual prácticamente estamos tocando el corazón de Dios. Y nosotros deberíamos realmente de ser uno con el Señor Jesús, intercediendo unos por otros. ¿Qué, Padre? ¿Qué con fulanito? ¿Qué con manganito? ¿Qué con esta situación, Señor? Señor, Padre, yo sé que tú estás pendiente de esta situación. Mira ahí su condición, su situación, ¿verdad? Mira el deseo que tiene por ti. Hermanos, es una intercesión, o sea, es un asunto íntimo, como estar pegados al corazón de Dios y estar escuchándolo latir por cada uno de nosotros. ¿Ves? Y Él vive nada más para eso, para interceder por ti y por mí. Y la realidad de eso es que entonces nosotros podríamos decir, ¿me entiendes? Soy el resultado de una oración. Soy el resultado de la intercesión de mi querido Jesús. Por causa de que mi querido Jesús vive para interceder por mí, lo que estoy haciendo hoy es el resultado de su intercesión. ¡Wow! Hermanos, qué tremendo es esto, la verdad. Esto es mucho más allá de lo que uno puede pensar. Lo que estoy haciendo hoy es el resultado de la intercesión de mi querido Jesús. Porque Él vive para eso. ¿Ve? Y puede, ¿sabe qué? Salvarnos por completo. Por completo. Hermano, ¿estás teniendo una situación? ¿Estás teniendo un problema? Él vive para una sola cosa, para interceder por ti y por mí. Quiere salvarte por completo. Pero fíjate que hay una condicionante. Dice, a los que por Él se acercan a Dios. Dicho de otra manera, a través de Él debemos venir al Padre. ¿Ves? Esa es la única condición. ¿Ves? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Él es el camino. Él es realmente el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y si por Él nos acercamos a Dios, porque es lo único que le agrada, es lo único que le satisface, es lo único que le place, ¿me entiendes? Es con lo que Él se deleita, que nosotros podamos ofrecerle a su querido Hijo, a su querido Jesús, al Cordero de Dios. Y eso realmente, ¿me entiendes?, le satisface al Padre. Así es que nosotros siempre debemos de acercarnos a través de Él. Y Él quiere salvarnos por completo. Quiere cambiar nuestras situaciones negativas, ¿me entiendes? Volverlas positivas, que todas las cosas ayuden a bien. Bueno, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Según está escrito, por tu causa somos muertos todo el día. Somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Por lo cual estoy persuadido. Wow, esa palabra, ¿verdad? Estoy persuadido, estoy cierto, estoy seguro que así es. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la manera de Pablo. Pablo está diciendo cómo es que todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Qué clase de salvación dinámica tenemos? ¿Qué salvación tan poderosa tenemos de esta manera? ¿Ve? Es maravilloso este Pablo. Y Pedro, pues Pedro realmente no se queda atrás. Yo estoy anonadado por nuestro hermano Pedro. Pedro dice que se nos ha asignado una fe en la esfera de la justicia de nuestro Dios. ¡Ay! Maravilloso, maravilloso. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es dunamis de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. El dunamis de Dios es la justicia de Dios. El poder de Dios es la justicia de Dios. Pero Pedro dice que se nos ha asignado una fe en la esfera de la justicia de nuestro Dios. Eso dice segunda de Pedro 1:1. Pero en el verso 3, segunda de Pedro 1:3, dice cómo su divino poder, su divino dunamis. De nuevo conecte en el verso 1 la palabra justicia y en el verso 3 la palabra poder. Conéctelo con Romanos 1:16, 17. Cómo su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida divina, y al vivir de esa vida divina dentro de nosotros, expresándose como la piedad. Una vida que expresa a Cristo, una vida que expresa a Dios. Así como el Señor Jesús en su vivir humano expresaba a Dios. La manera en que Él caminaba, la manera en que Él hablaba, la manera en que Él obraba, en que Él hacía las cosas, en que predicaba el evangelio, en que echaba fuera demonios, en que sanaba a la gente, en que alimentaba a la gente. Todas estas cosas no eran otra cosa más que la misma expresión de Dios. Es decir, Él en su vivir humano expresaba al Dios, expresaba al Padre. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es maravilloso eso, realmente. Él expresaba en su vivir humano, en su cuerpo de carne, ¿me entiende? Expresaba la vida del Padre. Así es que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, es maravilloso este
este Pedro también, ¿verdad? Y luego dice el verso 4, hablando de la gloria y de la virtud, dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Partakers of the divine nature. Wow, es maravilloso, ¿eh? O sea, Pablo dice que seamos conformados a la imagen de su Hijo, como el propósito de Dios. Y Pedro lo está diciendo de otra manera, que seamos participantes de la naturaleza divina. Estamos hablando de las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que ni siquiera han subido en las cosas, en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, Pedro está diciendo que seamos participantes de la naturaleza divina de Dios. Ya hemos dicho que realmente, ¿verdad? Dios es tres cosas. Dios en su persona es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, con E mayúscula. Y los que le adoran, nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad. En espíritu con E minúscula, denotando nuestro espíritu humano. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Va Nicodemo con Jesús, ¿verdad? Y le dice, maestro, yo sé que tú vienes de Dios porque pues nadie puede hacer lo que tú haces, ¿verdad? Y aquí estoy yo porque quiero recibir algo de ti. Necesito alguna nueva enseñanza para darle al pueblo. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? No. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del espíritu. Necesitamos ser regenerados. ¿Ve? Y claro, esta palabra se viene precisamente, ¿me entiende?, a comprobar ahí con el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree nazca de nuevo. ¿Me entiende? Nazca del Espíritu, nazca de Dios, puede entrar en el reino de Dios. Esa es la realidad. Entonces, Dios en su persona es espíritu. La esencia de su persona, Dios es amor. Primera de Juan 4, 8 y 16. Dios es amor. Y primera de Juan 1, 5 dice, Dios es luz. En su persona, Dios es espíritu. La esencia de su persona, Dios es amor. La expresión de su persona, en este caso, Dios es luz. Así es que, participantes de la naturaleza divina. Ser un espíritu con el Señor. O sea, obtener el amor de Dios. ¿Ve? Este es un asunto un poquito más, se me hace más difícil, ¿me entiende? O sea, pero es algo que algún día lo vamos a tocar. Y también, o sea, Dios es luz. Y finalmente, fíjese, Pedro también dice, o sea, haga de cuenta que empieza a hacer lo mismo que Pablo. En el verso 5 al
al 7, dice, y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud. Virtud. En la virtud, conocimiento. ¿Sabe cuando Dios nos creó a su imagen? ¿Ve? Él nos creó basados en lo que Él es. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, nuestra imagen denota el aspecto interno de Dios. En el caso de Dios, Dios nos creó basado en sus atributos divinos. Uno de ellos es el amor. La justicia, la paz, el gozo, ¿me entiende? Todos esos son atributos divinos de Dios. En nosotros son virtudes humanas. Así que debemos desarrollar abundantemente en nuestra fe virtud, es decir, nuestra virtud, la virtud humana que está basada en el atributo divino de Dios, debe de ser desarrollada. Dicho de otra manera, los atributos divinos de Dios deben enriquecer y fortalecer nuestra virtud humana. Si usted quiere decir de la paciencia, si usted quiere decir nuestra virtud humana de la justicia, si usted quiere decir nuestra virtud humana del amor, ¿me entiende? Debe ser enriquecida y fortalecida por los atributos divinos de Dios. En la virtud, conocimiento. Bueno, mire, es importante, o sea, en primer lugar, Pedro también dice esto, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Cuando Pedro usa esa expresión, la palabra griega para la leche pura es la palabra logikos. Desead como niños recién nacidos la leche logikos de la palabra. Es decir, la palabra es lógica. La palabra debe ser entendible a nuestra mente. Sí, porque necesitamos también un conocimiento, un gnosis, un conocimiento de la palabra. Pero luego ese conocimiento debe ser filtrado, ¿me entiende? A nuestro espíritu, para que realmente llegue a haber una revelación. O si usted lo quiere decir de otra manera, mire, cuando tenemos una cámara y podemos estar viendo el paisaje, ¿ve? Haga de cuenta que ese es nuestro espíritu humano, ¿me entiende? De una manera consciente. Es decir, haga de cuenta que nuestro espíritu va a funcionar como la cámara. Vamos a estar retratando todo el paisaje, los árboles, el río, el agua, la corriente, ¿me entiende? Los animales que hay ahí, todo, ¿me entiende? Finalmente, o sea, de nuestra mente, o sea, de una manera lógica, ¿me entiende? Debe ser filtrado a nuestro espíritu y debe de pasar el proceso del revelado, ¿ve? Hasta que finalmente, ¡pum!, nos caiga el 20. Esa es la manera en cómo funciona nuestro espíritu, como una cámara fotográfica. Entonces, pues Pedro dice que desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento, en el conocimiento dominio propio. ¡Wow! Dominio propio. Dios nos ha dado espíritu, ¿verdad? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. En el dominio propio, perseverancia. Es decir, nosotros debemos ser estrictos con nosotros mismos. ¿Me entiende? Debemos dominar todas las situaciones. Debemos de ser estrictos con nosotros mismos. Con los demás, debemos de ser perseverantes. Debemos de ser longánimes. ¿Ve? En la perseverancia, piedad. Es decir, la manera en cómo expresamos a Dios. La piedad. La piedad es un vivir que expresa a Dios. En nuestro vivir humano, expresar a Dios. ¿Ve?
en la piedad, en esta clase de vivir, ¿verdad? Debe de haber un afecto fraternal, el amor entre los hermanos. Ve, debemos de ser Filadelfia, debemos de estar en la iglesia del amor fraternal, debemos amarnos los hermanos unos a otros, ¿sí? Y en el afecto fraternal, amor, amor. Bueno, eso es maravilloso. Ese es en el aspecto de Pedro. O sea, Pedro lo dice de otra manera que Pablo, ¿me entiende? Pero está diciendo exactamente lo mismo. Me gusta la manera en cómo lo desarrolla Pedro. Me gusta la manera en cómo lo desarrolla Pablo, ¿verdad? Pero, pues qué bueno que tenemos a estos dos escritores que están hablando de lo mismo, ¿ve? Pedro fue un testigo ocular, ¿ve? Pablo fue como un abortivo, pero realmente, mire, él entró en Dios y él conoció realmente la palabra y supo lo que Dios quería. Vaso escogido me es este. Entonces Dios le tiró en el camino rumbo a Damasco, le cegó, ¿me entiende? Después lo llevaron a cierto lugar y allí, haga de cuenta, que le estaban cayendo escamas como de los ojos. Prácticamente, aunque él no estaba viendo nada ahí, ¿me entiende? Cuando él fue tirado en el camino, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ay, Señor, pero si yo estoy persiguiendo una plaga aquí, ¿qué diríamos? A unos que están en contra de nuestra religión. Estoy persiguiendo a unos que ahora se están levantando con otra doctrina. ¿Me entiendes? Los estoy persiguiendo. Traigo el poder, traigo las cartas de los principales sacerdotes para actuar contra ellos, meterlos en la cárcel. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué no estoy persiguiendo a unos irreverentes? ¿A unos rebeldes? ¿A unos que se están rebelando contra nuestra religión? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Las escamas estaban cayendo de sus ojos, ¿me entiende? Los días que estuvo ahí, no veía con sus ojos, pero estaba viendo todo el escenario celestial, ¿me entiende? Dios le estaba mostrando todas las cosas. Pablo estaba recordando las palabras escritas de la Biblia una y otra vez. Y le venían y le iban y volvían a venir y, ¿me entiende? Y se le volvían a correr y se le volvían a caer las escamas de los ojos y estaba viendo realmente la escena celestial. Cuando Agripa le dice, está frente a él, le dice, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial, rey Agripa. Yo lo vi. El que me tiró en el camino rumbo a Damasco. Yo estaba persiguiéndole a él. Él es la cabeza del cuerpo. Y yo pensaba que estaba persiguiendo a unos que estaban en contra de nuestra religión, a unos rebeldes contra nuestra religión, a unos que traían una nueva onda, una nueva modalidad. Pero él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pero entonces Dios manda a Ananías. Ve y ora por Saulo de Tarso. ¿Yo, Señor? Pero si ese hombre ha causado muchos males a tus santos, ¿cómo quieres que yo vaya y ore por él?
Tú ve y ora por él, porque vaso escogido me es este. Y Pablo también estaba conectado, sabiendo que alguien iba a venir, Ananías, un miembro del cuerpo, iba a venir y a orar por él para que él recobrara su vista. Es maravilloso, ve. Pedro vivió con el Señor, estuvo 3 años y medio con el Señor, pasó muchos detalles con el Señor, ve. Pablo lo hizo de otra manera. Y Dios a ambos los usó en su medida. Es maravilloso el Señor. Finalmente, vamos a venir al asunto del Señor. Dios también desplegó esa supereminente grandeza de su poder en la persona de Jesús, en la persona de su Hijo. Fíjese, Pablo está orando, ¿me entiende? Por la iglesia, por los hermanos, por los santos, por aquellos que hemos recibido a Cristo. Padre, dales un espíritu de sabiduría, dales un espíritu de revelación. Concédenos, Padre, un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación para que podamos verte, podamos conocerte en el pleno conocimiento, podamos experimentarte. ¿Me entiendes? Y luego Pablo viene a este asunto. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su dunamis para con nosotros los que creemos. Padre, déjales experimentar, déjales ver ese dunamis, ese poder, esa supereminente grandeza de tu poder que has desplegado en la persona de tu Hijo y que opera en nosotros, Padre. Pero dales ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación. Córreles los velos, Padre. Y muéstrales tu sabiduría, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Si no, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y cómo Dios, ¿me entiende? Levanta a Cristo de entre los muertos. ¿Ve? Y cómo asciende este Cristo hasta el tercer cielo. ¿Ve? Y es sentado a la diestra del Padre. Y luego cómo todas las cosas son puestas debajo de sus pies. Todos sus enemigos. Todos, todo principado, toda potestad, toda autoridad, todo señorío, todo poder, todo nombre, todo gobernador, todo espíritu, todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Todo fue puesto bajo los pies de Cristo. Y Dios le hizo la cabeza de todo el universo. Y luego, como la cabeza de todo el universo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Y de esa manera, este poder cuádruple, poder de resurrección, poder de ascensión, poder que somete todas las cosas bajo sus pies, poder que le hace la cabeza de todo el universo y que es dado por cabeza sobre todo el universo a la iglesia, la cual somos su cuerpo, opera cuando nosotros nos sometemos a la cabeza, cuando nosotros estamos diciendo gracias, Padre, gracias, Señor, te reconozco como la cabeza, te reconozco como la autoridad máxima en este universo. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por haber realizado tal cosa. Y porque ahora Dios te ha exaltado hasta lo sumo. Y ahora como la cabeza tú estás transmitiendo todo lo que has obtenido, ¿me entiendes? Lo estás transmitiendo a los miembros de tu cuerpo. Y eso se refiere a mí y a ti. Pero debemos de ser encabezados. ¿Me entiendes? Debemos de someternos voluntariamente a la cabeza, sin ningún problema. Señor, aquí estoy.
No quiero seguir la corriente religiosa, no quiero seguir pues, aún podríamos decir la política religiosa. No quiero seguir con todas esas cosas, Padre. Quiero solamente que haya lo que hubo en tu mente, Señor, cuando fuiste a la cruz, cuando dejaste, cuando no escatimaste el ser igual a Dios. Quiero tener esa clase de mente que tú tuviste. Quiero despojarme de todo. Aún te humillaste y apareciste en tu porte como esclavo, como un hombre. Te humillaste a ti mismo, ¿me entiendes? Fuiste obediente y obediente hasta la muerte. Y la muerte más cruel, la muerte de cruz. Padre, yo quiero tener esta clase de pensar. Por causa de eso, Padre, tú exaltaste a tu Hijo, a Jesús, hasta lo sumo, por causa de eso que hubo en su mente, que no fue fácil, que fue muy difícil, ¿ves? Pero realmente, por causa de eso, por causa de que vino a cumplir esa redención jurídica, judicial, legal, ¿me entiendes? Donde propició por nuestros pecados, donde resolvió el problema entre Dios y el hombre, donde cumplió todas las demandas que el Padre tenía para nosotros, donde nos compró con su propia sangre, donde derrotó a su enemigo, le aplastó la cabeza. ¿Ves? O sea, por causa de eso, ¿ves? Dios le exaltó hasta lo sumo. ¡Wow! Poder que operó en su Hijo. ¿Ves? La supereminente grandeza de su poder. Poder que opera en nuestra salvación para que todas las cosas ayuden a bien. Que todas las cosas trabajen para bien, operen para bien, cooperen para bien. Y como su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es maravilloso, maravilloso lo que Dios hizo en la persona de su Hijo. ¿Ves? Lo que Dios hizo con el apóstol Pablo, la manera en cómo él mostró su experiencia de esta realidad, de este poder. Y la manera en que Pedro también la muestra. Fíjate. Y eso que Pedro pasó por serias cosas, serias experiencias realmente en cuanto a su fe. Pero de todos modos, ¿me entiendes? Ahí está un Pedro hablando de su experiencia, de este poder, de este divino dunamis, basado en la justicia de Dios. Qué maravilloso, hermanos, que tenemos tal modelo en su Hijo, tal patrón que podemos seguir, ¿verdad? Tal prototipo que nosotros debemos ser iguales a Él. Hermanos, que tengamos la gracia para ir en esta dirección. Si tenemos el conocimiento, para que ese conocimiento entre en nuestro espíritu y algún día sea revelado, nos caiga el 20 y podamos decir amén por el poder de Dios, amén por el dunamis de Dios, amén por la justicia de Dios, amén.